Shalom, la paz del Señor a todos mis hermanos. Voy a compartir con ustedes el libro de Números en su capítulo 7, versículo 48, que es la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud, en el séptimo día. El séptimo día, conforme a la palabra de nuestro Señor, nuestro Padre, Yahweh, que dice así. En el versículo 11 del capítulo 7 del libro de Números. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Esta vez nos toca desarrollar el séptimo día. Vamos a dar lectura en el versículo 48 del libro de Números, capítulo 7. El séptimo día el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, ofreció esta ofrenda. Una ofrenda que era exactamente igual a las otras ofrendas ofrecidas en los anteriores días. El príncipe de los hijos de Efraín, ¿quién fue Efraín? Efraín fue el hijo de José, gobernador de Egipto, que fue vendido por sus hermanos, que es una historia muy interesante, muy triste, pero muy hermosa, porque era un plan del Padre llevarlos allí a Egipto. Y Efraín recibió la primogenitura. Prácticamente Efraín está entendido como aquel hijo que formó multitud de naciones actualmente extendidas. Las 10 tribus de Israel están formadas por Efraín, según Génesis capítulo 48, versículo 19, que dice así la palabra: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. En realidad Manasés era el primogénito, pero por la voluntad del Padre dada a Jacob, fue prácticamente Efraín el primogénito. Entonces, este príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, Amiud era abuelo de Josué, sucesor de Moisés. Vamos a proseguir con la lectura. Y dice así, versículo 49. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Habíamos dicho en las anteriores ofrendas que, un plato significa el alimento, ¿no? Un plato también lleva algo, una ofrenda, ¿no? También. Y entonces este plato era lleno de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, entendiéndose como el simbolismo de la harina amasada como el cuerpo de nuestro Señor Yeshua, Jesús, que vino a la tierra para ofrecer su cuerpo amasado, su cuerpo dolido, su cuerpo humillado. Y a la vez entendemos que el aceite es para ofrenda. El aceite es el simbolismo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a continuar también la ofrenda que hizo Elisama. Dice así la palabra: una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Entendemos que es la multiplicación. Entendemos que también el incienso es un olor grato que llega al cielo, al trono del Padre. El incienso también son las oraciones que hacen sus hijos, y al Padre le agrada esas oraciones. También se ofreció por Elisama un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, entendido como el simbolismo de la inocencia en pequeños animales muy pequeños de 1 año. ¿Y quién fue el inocente? ¿Quién fue el que pagó el precio del pecado? ¿Quién fue aquel que vino para salvarnos? Fue nuestro Señor, Mesías, Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, que vino a la tierra como un niño inocente para ofrecerse y de esa manera
pagar los pecados del mundo, pagar los pecados del hombre. También habla de un macho cabrío para expiación. La expiación es prácticamente una ofrenda muy fuerte donde se deshace el pecado. Es un simbolismo de que el macho cabrío lleva el pecado. El hombre lleva el pecado del macho cabrío. Es ese simbolismo. Y para pagar el pecado tiene que haber expiación. Y para ofrenda de paz también 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. De tal modo que esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiú. Entendemos que la ofrenda de paz, el hombre necesita tener paz, necesita tener armonía, necesita tener una comunión perfecta con el Padre. 2 bueyes es un significado importante de comunión entre 2 personas que comulgan las mismas ideas, que piensan igual. No podemos ir de cualquier manera a dar nuestra ofrenda. Tenemos que tener paz en nuestros corazones. Tenemos que tener paz con nuestros hermanos. No podemos ir a ofrecer una ofrenda al santuario, al altar, a una iglesia, si no nos ponemos en paz con nuestro hermano, si hemos ofendido en algo, si hemos pecado con la palabra, ofendiendo a nuestros hermanos, tenemos que primeramente arrepentirnos, pedir perdón al Padre y luego al hermano o la hermana a quien hemos ofendido. De tal modo que todo apunta en este capítulo, apunta a la venida de nuestro Señor. Todo apuntó. Esas fueron las ofrendas que desde el comienzo de los siglos fueron el simbolismo de la entrega de nuestro Señor, nuestro Mesías y Salvador, para purificación del pecado, para redención, porque no hay purificación del pecado, no hay perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. De tal modo, hermanos, que nosotros tenemos que siempre estar en la presencia del Padre. Tenemos que dar nuestra ofrenda, nuestro trabajo para el Padre. Tenemos que, ya no son las mismas ofrendas ahora, pero sí, esto tiene un gran significado del anunciamiento de la venida del Señor Yeshua Jesucristo a nuestra tierra en su primera venida, aunque muchos lo rechazaron. Nosotros tenemos que amarlo, tenemos que aprender a recibir que es el único Salvador, el único Rey que vendrá a gobernar, el único Rey que estará con nosotros siempre hacia la eternidad. Bendito sea su nombre por siempre. Yahweh los bendiga, hermano, que el Padre siempre esté con ustedes y podamos entender la palabra por siempre. Amén.